Ya estoy. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar. Buenas noches, muchas gracias siempre por la invitación y pues vamos a empezar el día de hoy con esta clase que quizá fue alguna de las primeras que tuvieron que haber recibido, pero esto lo vemos en el día a día y pues no está nunca de más ni de último, porque siempre vamos a verlo en el día a día con nuestros pacientes y son las dermatosis neonatales. Voy a enfocarme pues principalmente en las cosas que ustedes tienen que saber y enfocarse pues en qué momento ustedes deben consultar o interconsultar con otras especialidades o con dermatología pediátrica, ¿verdad? Y bueno, recordar, ¿verdad? Que el neonato es pues ese paciente en sus primeros 28 días de vida, que está en esa etapa de transición y que tiene pues patologías características en esta etapa que afortunadamente la mayoría no requieren ningún tratamiento, ¿verdad? Pero es bien importante, bien importante para nosotros quedarnos tranquilos, hacer una historia completa, un examen físico completo y tomar en cuenta todo, ¿verdad? Desde los días de vida hasta el género, su raza, y la descripción específica de toda la dermatosis que pueda presentar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hay dermatosis que pueden estar en la unión dermoepidérmica, que se manifiestan como vesículas o ampollas en el estrato córneo, que tienen más que ver con pérdida de agua, con la barrera cutánea, como la dermatitis atópica o las infecciones, con una epidermis inmadura, con una composición de grasa subcutánea o con una inmadurez vascular, ¿verdad? Vamos a hablar principalmente de las primeras en esta clase. Y bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Siempre es importante investigar la historia materna, toda la historia gestacional, toda la historia alrededor del parto, la historia familiar, ¿verdad? El examen físico completo y todos los antecedentes familiares, tanto de la mamá como otros que puedan haber, sobre todo en estas enfermedades que pues pueden ser ya no transitorias, ¿verdad? O estamos sospechando de algo diferente, ¿verdad? Siempre tenemos que tener presentes los diagnósticos diferenciales. Y bueno, vamos entonces a hacer, la verdad es que un pequeño recorrido y esto al final es una semiología de la piel del neonato, ¿verdad? Yo creo que en eso se resume lo que vamos a ver el día de hoy y siempre es importante, ¿verdad? Cuando estamos hablando de las dermatosis neonatales en todo tipo de dermatosis, pero esta no es la excepción, enfocarnos en las lesiones elementales, porque pues de ello parte todo en los pacientes. Y vamos a ver que pues las lesiones que no son elevadas y tienen un cambio de coloración nada más, pueden ser las máculas o los parches o las manchas, dependiendo el tamaño, más pequeñas o más grandes respectivamente, ¿verdad? Y aquí hay algunos ejemplos de una mancha café con leche, de un precursor del hemangioma, una pápula, que puede ser acá un granuloma, una placa, ¿verdad? Que puede ser una confluencia de varias pápulas o de varias lesiones, ¿verdad? Y una placa se refiere a una lesión más extensa que elevada, ¿verdad? Entonces acá nos ponen un nevo sebáceo. Un nódulo, que puede ser un xantogranuloma juvenil o una vesícula, que puede ser acá una acropostulosis infantil, una bulla, como la epidermolisis bullosa, ¿verdad? Estas sí, pues ya son enfermedades congénitas difíciles de manejar y es importante saberlo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que encontremos pequeñas vesículas características de enfermedades transitorias a encontrarnos con estas lesiones más grandes que pues ya llaman nuestra atención y entonces sabemos que de plano esto no es transitorio. Una pústula, como la podemos encontrar en el acné neonatal, ¿sí? Una costra que podemos encontrar en muchas y diferentes enfermedades, pero acá nos ponen el ejemplo de una dermatitis atópica con impétigo, ¿verdad? Entonces acá vemos unas costras amarillas, algunas costras hemáticas.
Una escama, ¿cómo podemos encontrar en una dermatitis seborreica? Una erosión, que esta ya es una epidermolisis bullosa, donde ya se decapitó la ampolla y vemos áreas de piel desnudada expuesta, ¿verdad? Erosionada. Y la úlcera, donde pues ya hay una pérdida de continuidad de la piel. Acá nos ponen el ejemplo de una aplasia cutis congénita, ¿sí? Luego una fisura, ¿verdad? Donde también hay una pérdida de continuidad de la piel, y acá está el ejemplo de una dermatitis atópica con una lesión retroauricular. Atrofia, ¿sí? La atrofia, pues que es una pérdida de la piel, ¿verdad? Donde está prácticamente con cierta depresión, con cierto hundimiento. Acá nos dan el ejemplo de una hipoplasia dérmica focal. Hay otras enfermedades que nos pueden presentar esto. Luego, una cicatriz, ¿verdad? Que acá nos ponen pues una cicatriz que puede estar ligeramente hipertrófica, atrófica en otros lados, y acá pues nos ponen el ejemplo de una aplasia cutis. Y bueno, entonces la clasificación de estas lesiones transitorias benignas puede estar como desde muchos puntos de vista, desde muchos aspectos o en muchas clasificaciones, dependiendo la literatura, en realidad donde nosotros lo vayamos a revisar, ¿verdad? Y pues vamos a enfocarnos principalmente en estas, ¿verdad? Que yo coloqué en amarillo, las benignas transitorias, las que tienen que ver con manchas, malformaciones y o tumores, y las de mucosas, que son en realidad las más frecuentes, y que son transitorias y benignas, y las demás clasificaciones pueden enfocar algunas de estas, pero principalmente nos van a enfocar ya otras dermatosis quizás más asociadas a alguna patología. Y bueno, vamos a empezar con las lesiones benignas transitorias, ¿verdad? Y vamos a empezar con una de las más frecuentes y más famosas, ¿verdad? Que es la descamación fisiológica. Y la descamación fisiológica del recién nacido, pues la suelen presentar la mayoría de los recién nacidos. A término o post-término es donde frecuentemente vemos este tipo de dermatosis. No quiere decir que no lo presenten los niños prematuros, pero recordemos que pues no llegaron a su edad gestacional, entonces prácticamente ya fuera del útero cumplen su edad gestacional, y dependiendo, no sé, si tuvo 36 semanas, pues que tenga 38, 39 semanas, esas 2, 3 semanas, y eventualmente pues sí podrían presentar los prematuros en esa tercera semana de vida, por ejemplo, una descamación fisiológica, ¿verdad? Pero es más frecuente en los bebés que son post-término, ¿verdad? Que ya suelen nacer con esa fase descamativa, ¿verdad? Y los términos pues la presentan usualmente entre las 24 a 48 horas de vida. Esa descamación pues suele ser más limitada a las extremidades, ¿verdad? Distalmente, en manos, en pies, y se puede ir extendiendo. Incluso pues nos puede llegar a afectar tronco y todo el cuerpecito, ¿verdad? Es bien importante saber que no nos va a afectar la región perioral. Esto es algo bien importante, que no va a estar asociado a eritema, que no va a estar asociado a un paciente que tiene fiebre, que se irrita o que presenta otras manifestaciones, ¿verdad? Y esto es bien importante porque ¿cuáles son sus diagnósticos diferenciales? Una ictiosis, una displasia ectodérmica, y algo que vemos frecuentemente intrahospitalariamente, el síndrome de piel escaldada, ¿verdad? Entonces, pues sí va a ser un bebé que pueda tener, vamos a ver en 2 diapositivas más, un bebé con síndrome de piel escaldada que pues no luce sano, ¿verdad? Y que la descamación pues sí va a estar periorificial y sobre todo perioral, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso. Entonces el estado general es bien importante, ¿verdad? La distribución, si se asocia o no a algo más, ¿verdad? Que me diga
que el paciente por lo demás no está sano, entonces pues no va a ser una descamación fisiológica, ¿verdad? Entonces acá lo vemos en extremidades y como les digo, se puede extender, ¿verdad? Hacia tronco, cuello, pero la región perioral pues suele estar respetada, ¿verdad? Acá vemos cómo se generaliza, ¿verdad? Hacia el tronco, como platicábamos. Y pues sí, como diagnóstico diferencial les mencionaba, ¿verdad? El síndrome de piel escaldada y la ictiosis, sobre todo esta que es la lamelar, ¿verdad? Luego tenemos las ampollas por succión, ¿verdad? Que es algo bien frecuente. Esto puede estar incluso intraútero, suelen estar ya presentes al nacimiento, ¿verdad? Y es por la succión intensa y repetitiva que los bebés tienen. Podemos encontrar la ampolla o ya una lesioncita como una pequeña erosión, que es un área de piel denudada porque la ampolla ya se rompió, ¿verdad? Como lo vimos en las primeras diapositivas de las lesiones elementales. Pueden ser una, dos, pueden ser varias, ¿verdad? Y lo más frecuente es pues que sea como la manita, la muñeca, el brazo, el antebrazo, ¿verdad? Pero pues la verdad es que curiosamente pueden encontrarse en otras partes que puedan llegarle a su boquita al bebé y que pues él succione y pueda provocar ahí pues la ampollita, ¿verdad? Por succión. Y pues en labios al final nos puede provocar una ampolla, un callo por esta misma succión también, que eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales tenemos? Pues igual, todas las que tengan que ver con ampollas, ¿verdad? Epidermolisis, pénfigo, impetigo ampolloso. Importante, como les mencionaba anteriormente, el estado general, por lo demás es un paciente sano, ¿verdad? La localización, ¿verdad? Que van a ser unas cuantas y en un lugar específico, que pues él definitivamente estuvo succionando, ¿verdad? Y pues que no va a estar asociado a nada más, ¿verdad? Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Epidermolisis, pemphigoides, des en cuenta, ¿verdad? Que son ampollas, pues, totalmente diferentes, que acá en el paciente con epidermolisis, el paciente pues no luce bien, ¿verdad? Son ampollas muy grandes y quizá pues estas fotos son un poquito exageradas, pero cuando la enfermedad empieza o está de una forma leve o localizada, pues sí se puede equivocar y son cosas que tenemos que tener presente. Una vez hayan ampollas, todos los diagnósticos diferenciales que tengan que ver con ampollas, pues nosotros lo tenemos que tener presentes en ese momento y tomar en cuenta todo lo que yo mencioné. Luego, el eritema tóxico, perdón, el eritema tóxico del recién nacido, pues es otra patología que vemos muy frecuentemente en los neonatos, ¿verdad? Tiene una frecuencia que va pues desde el 30 hasta el 70%, lo vemos en los primeros días de vida. Eh, Usualmente como en el segundo día de vida, ¿verdad? Pero podemos llegar a verlo hasta el cuarto, quinto día de vida, ¿verdad? Y tiene diferentes lesiones, se caracteriza mucho porque pues presenta pequeñas máculas, pequeñas pápulas y pequeñas pústulas que tienen un halo eritematoso que puede llegar a ser desde 1 hasta 3 centímetros, ¿verdad? Hay muchas teorías con esta dermatosis, ¿verdad? Entonces, no se sabe exactamente qué, pero hay teorías que dicen que puede ser una reacción de injerto contra huésped o algo más apoyado que es la adaptación como microbiana de la piel del recién nacido, ¿verdad? Y es una pequeña reacción inmunitaria que se da ante esta adaptación que está teniendo los primeros días de vida el paciente. Sin embargo, es bien importante saber, ¿verdad?, que puede estar en cara, en tronco y en extremidades, pero que nos respeta palmas y plantas, ¿sí?
¿qué es lo que se ha como encontrado en esto? Que la inflamación o los cambios y las lesiones que afectan en esta dermatosis está por arriba de de la abertura de las glándulas sebáceas, que está en la base del folículo piloso. Y por eso mismo es que respeta palmas y plantas, porque pues sí va a estar como por encima de las glándulas sebáceas, y en palmas y plantas pues no tenemos glándulas sebáceas, ¿verdad? Entonces estas van a estar en donde puede haber pelo, y eso puede ser en las otras partes del cuerpo que yo mencioné, ¿verdad? Cara, cuerpo, extremidades, ¿verdad? Y ahí es donde se puede diseminar esta dermatosis, ¿verdad? Pues es autolimitada y no suele requerir tratamiento más que cuidados generales. Y vemos así, ¿verdad? Justamente las pápulas, las pústulas, y llama mucho, mucho la atención, ¿verdad? El halo que es eritematoso alrededor de todas estas lesiones, ¿sí? Y acá podemos encontrar, ¿verdad? Si se hiciera alguna biopsia de las lesiones, lo que pueden encontrar, pues, son eosinófilos, ¿sí? Y vemos acá en cara también, a veces es bien difícil poderla distinguir de otra dermatosis, ¿verdad? Y como vamos a seguir viendo las demás, pero ese halo eritematoso es como bien frecuente, ¿verdad? Y característico de todas las lesiones. Luego vamos a seguir con los quistes de milio, ¿sí? Los quistes de milio no son más que, pequeñas inclusiones que tienen restos de queratina que están, pues, en el estrato córneo, ¿sí? Y pues esto se encapsula y se ve como una pequeña papulita de color blanco, que lo que tiene encapsulado pues es queratina, ¿verdad? Pueden estar desde el nacimiento o aparecer en los primeros meses de vida durante el periodo de lactancia. Y estos pueden aparecer en cara, en la piel cabelluda, en el tronco, y se autolimitan. Algunos desaparecen solitos, y bueno, yo les diría la mayoría, si son como muy molestos, ¿verdad? Entonces realmente lo que hay que hacer es como decapitarlos y quitarlos, pero en realidad que tengan una indicación de tratarlos, no, a menos que los papás insistan y quieran, pero usualmente pues no se hace, la mayoría pues involucionan solitos, pero pues esa sería igual la forma de retirarlos, ¿verdad? Acá los podemos ver, son estos que están como más laterales. Acá también en el mentón de este bebé podemos verlos, son así puntuales, blanquecinos, y sí, son pequeños quistes. Luego, la miliaria, ¿sí? La miliaria pues nos habla de una obstrucción del conducto ecrino. Dependiendo del nivel donde esté la obstrucción, puede ser de cristalina a rubra o pustulosa, que es la más profunda, ¿sí? Entonces, en la miliaria cristalina, ¿sí? La obstrucción suele estar como más superficial, y esa obstrucción suele estar subcorneal o intracorneal, y nos puede producir papulitas, vesículas llenas de un líquido cristalino, ¿verdad? No es nada más que el sudor ahí atrapado, ¿verdad? Entonces, los bebés pueden nacer con eso, o lo pueden presentar en realidad en cualquier momento en su primer mes de vida, incluso más adelante, ¿verdad? Tiene que ver también con la hipertermia, ¿verdad? Los bebés que suelen estar en los intensivos o suelen estar ingresados, o los bebés que ya están en casa pero los arropan mucho, ¿verdad? Entonces también pueden presentarlo. Y pues se presenta en cara, en tronco y también en las áreas flexurales, ¿verdad? La rubra, pues la obstrucción suele estar
más abajo, siempre en la epidermis, pero suele estar más profunda. Entonces, ahí si uno hiciera alguna biopsia, pues lo que se ve es como un eritema alrededor y células inflamatorias alrededor del conducto endocrino, ¿verdad? Pero siempre está superficial. Y esta, pues, se van a ver como pequeñas pápulas que son eritematosas, ¿verdad? No tienen un patrón folicular, no van directamente del folículo, ¿verdad? Sino que pueden presentarse en cualquier parte de la piel y estar igual cara, tronco en las aras flexurales y esta, pues sí, no está desde el nacimiento, es más frecuente que aparezca unos días después y igual que la cristalina, ambas, el tratamiento pues son medidas generales, ¿verdad? Evitar la hipertermia, recomendar que pongan la ropa necesaria, si hace mucho calor, incluso estar solo con body, ¿verdad? Los bebés que tenemos ingresados también, ahí sí que tener el cuidado y ver el tema de la temperatura, porque hipertermia es principalmente lo que les puede causar esta obstrucción y producirles la miliaria de un tipo o de otro, ¿sí? Y los cuidados generales, ¿verdad? De la piel. Entonces, así vemos una miliaria cristalina con las pequeñas vesículas con contenido como gotas de rocío, es como se describe en los libros, ¿verdad? Acá vemos también, esto es bien importante en los fototipos más oscuros o las pieles más oscuras, ver esto porque llama mucho la atención, ¿verdad? Y por el fototipo, pues las pequeñas vesículas que en teoría tienen el líquido transparente, se ven así, se ven blanquecinas y llaman mucho la atención, pero en este fototipo suele llamar mucho la atención. Se puede hacer una pequeña prueba con una gasita un poquito húmeda, se hace un poquito de fricción sobre las lesiones y esta piel se va inmediatamente. Es como que decapitáramos esas pequeñas vesículas de ese contenido cristalino cuando lo hacemos y eso nos puede ayudar a confirmar el diagnóstico si en algún momento tenemos duda. Si hacemos esa pequeña fricción y no se vienen, entonces no es una miliaria cristalina y tenemos que ver entonces de qué se trata, de qué características son realmente las pápulas, ¿verdad? La rubra, ¿verdad? Acá vemos que las pápulas son principalmente eritematosas, ¿verdad? Igual acáreas, flexurales, ¿verdad? Cabeza, cuello, como platicamos, ¿verdad? Acá también lo podemos ver. Como les decía, a veces es muy difícil poder distinguir entre una miliaria rubra, un eritema tóxico, que fue el que vimos ya, y un acné neonatal, que yo creo que esos son los tres diagnósticos diferenciales que más pueden equivocarse entre sí, pero es bien importante buscar alguna cuestión característica de cada una, ¿verdad? La localización. En el eritema tóxico, recuerden que hay varias lesiones, ¿verdad? Y el halo eritematoso es bien, bien característico que está en todas o la mayoría de las lesiones. Acá vemos otra miliaria rubra, ¿verdad? Y la pustulosa, ¿verdad? No es tan frecuente que nosotros la veamos en neonatos. Acá la obstrucción del conducto endocrino está más profunda, ¿sí? Suele estar por debajo de la unión del dermoepidérmica y entonces hay más inflamación y pues suele sí acumularse ya cierta cantidad de pus ahí, entonces nos provoca, aparte de pápulas rojizas, también nos puede provocar pequeñas pústulas, ¿sí? Como les digo, es menos frecuente en neonatos, podemos verlo en lactantes o en niños más grandes, incluso en adultos, ¿verdad? Pero no dejamos de verlo, ¿verdad? Y es importante saberlo, ¿verdad? Y quizás si nosotros nos encontramos un paciente así, pues este paciente sí vale la pena hacerle un gramo, un cultivo de las lesiones, hacer unos laboratorios y todo, para que nosotros podamos estar más tranquilos y más seguros de que sí se trata solo de una miliaria pustulosa, ¿verdad? Y entonces aquí vemos la diferencia entre las tres. Y luego vamos a ver la hiperplasia sebácea, ¿sí? La hiperplasia sebácea
Puede confundirse mucho también con los quistes de Emilio, como ya lo vimos. Hay algunas diferencias particulares, pero si ustedes se dan cuenta, se ve muy similar, ¿verdad? La hiperplasia sebácea, pues se da principalmente en pacientes a término, ¿verdad? Suelen estar desde que nacen, ¿verdad? Y pueden aparecer también en los primeros días, pero es más frecuente que nazcan con ellas, ¿verdad? Raro que podamos verlo en prematuros, pero pueden verse ocasionalmente. Estas pápulas son blanco amarillentas, ¿sí? Y es que no son más que pues la glándula sebácea como aplanada, ¿verdad? Lo que nosotros estamos viendo ahí, sí tiene un patrón folicular, ¿verdad? Y vemos principalmente en cara, alrededor de nariz y en el labio superior, que es donde principalmente está el mayor número de glándulas sebáceas, ¿sí? Y pues tienen una involución espontánea. ¿Qué pasa con ellas? Con ellas son más planas que elevadas, ¿verdad? De hecho, se va a palpar y se palpa casi liso, la verdad, a diferencia de los quistes de Mil, ¿verdad? Y la topografía, la localización, ¿verdad? Es bien importante. Pues se dice que tiene relación con la influencia androgénica del tercer trimestre, ¿verdad? De la mamá. Y acá lo vemos, ¿verdad? Como les decía, es más plano que elevado, ¿verdad? Entonces es más lo que se ve que lo que realmente vamos a palpar. Y eso es bien importante también, ¿verdad? Muchas lesiones necesitan que las palpemos, ¿verdad? El examen físico en piel, pues también debe ser completo, ¿verdad? Y la palpación aquí nos va a completar y nos va a hacer el diagnóstico si tuviéramos dudas, sobre todo con los quistes de Mille. Luego la melanosis pustular transitoria. Esta es una dermatosis neonatal que llama mucho la atención por la variedad de lesiones que tiene y por la evolución que tiene. Es más frecuente en las razas de fototipos oscuros, afroamericanos, o sea, pieles más morenitas o negras, ¿verdad? Los pacientes suelen nacer con algunas de las lesiones, ¿verdad? Y las lesiones aquí tienen 3 etapas o 3 estadios. Las primeras lesiones son vesículas o pústulas y que luego pues se revientan, ¿sí? Y entonces vemos una descamación característica como un collarete, como un alito, pero la descamación está justo en la periferia, ¿verdad? Y después evoluciona a una mácula hiperpigmentada. A veces nacen solo con las primeras lesiones, se van para casa y lo que les llama la atención a los papás son esas manchitas oscuras, ¿sí? De hecho, cuando recién se descubrió y se describió la enfermedad, ¿verdad? Decían que eran léntigos, ¿verdad? Los léntigos pues son las lesiones cafecitas oscuras que normalmente le salen a las personas adultas por la exposición solar. Eso es lo que suele llamar la atención de los papás y es por lo que consultan. Las vesículas o las pústulas a veces pasan desapercibidas. Esta dermatosis es muy variable. Pueden haber unas escasas lesiones como pueden haber muchas, o pueden haber unas escasas que pasan desapercibidas como unas escasas que no pasan desapercibidas y llaman mucho la atención, pero a veces también solo en esta etapa de máculas hiperpigmentadas es cuando más le llama la atención a los papás y suelen consultar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde las encontramos? En mandíbula, en frente, en la nuca, en la espalda, tronco, palmas y plantas, ¿verdad? Entonces, esta sí nos puede afectar básicamente toda la superficie corporal, ¿verdad? Dura unas semanas y tiene una involución espontánea. ¿Qué hacer? Igual, solo cuidados generales y darle un buen plan educacional a los papás. Acá vemos las lesiones. Acá están principalmente las máculas hiperpigmentadas, como platicamos, ¿verdad? Acá hay otras. Esta llama la atención porque es una dermatosis que se ve como más desordenada, ¿verdad? Y sí, o sea, no vamos a encontrar lo clásico que nos dicen los libros, lo clásico que nos dicen los artículos, ¿verdad? Sino que vamos a encontrar muchas variantes, ¿verdad? Que hay unas que ya están
descamadas, acá vemos manchas y unas pequeñas máculas hiperpigmentadas también. Luego, el acné neonatal, ¿sí? El acné neonatal o la pustulosis cefálica neonatal es otra dermatosis que es muy frecuente en los recién nacidos, ¿sí? Puede presentarse hasta en un 20%. Esta sí aparece más tarde, ¿verdad? Todas las que hemos visto aparecen cuando nacen o en los primeros días de vida. Esta se aparece más tarde, ¿verdad? Entonces, esto nos puede orientar al diagnóstico. El diagnóstico diferencial aparece entre la segunda y la tercera semana de vida, ¿verdad? Y pues se llama así porque nos presenta lesiones características del acné, ¿verdad? Del acné del adolescente, del acné del adulto, y son pápulas inflamatorias y pústulas. Esto es lo que principalmente vemos, ¿verdad? No vemos comedones, que son los puntitos negros y puntitos blancos que sí vemos en el acné del adolescente y del adulto, ¿verdad? Pero por la predominancia, ¿verdad?, de estas pápulas y pústulas que se ven y la localización donde se ve, es que pues se le dio el nombre de acné neonatal, ¿verdad? Y lo vemos principalmente en cara, ¿verdad? Eventualmente puede haber como la línea de implantación, donde empieza el cabello y en la piel cabelluda ahí de la línea de implantación, como en la frentecita, ¿verdad? Puede asociarse a veces a dermatitis seborreica también. Y acá una cuestión importante es que dicen que la literatura menciona que puede asociarse a la proliferación de Malassezia furfur, que esta puede estar implicada en el desarrollo de esta enfermedad como de sus causas, ¿verdad? La verdad es que suele quitarse solito, ¿verdad? Suele quitarse solito. Sin embargo, como es una dermatosis, la verdad es que es bien aparatosa, ¿verdad? Además de cuello, de cara puede extenderse un poquito hacia el cuello y hacia la parte superior del tronco, ¿sí? No más, ¿verdad? O sea, si la dermatosis está más extensa, entonces no es un acné neonatal o una pustulosis cefálica del recién nacido, ¿verdad? Es una dermatosis diferente, porque esta sí, el tiempo de presentación, la edad de la presentación y la topografía sí es bien característica. Entonces esto pues sí tiene como estos puntos a favor en el momento de hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, bajo eh, eh, lo que les mencionaba, de que se asocia a la proliferación de Malassezia, o que Malassezia está involucrada en su fisiopatología, eventualmente estos pacientes pueden mejorar con la aplicación de algún shampoo que tenga algún azol. Y es algo que les menciono porque sí les ayuda a bajar, nos funciona como antiinflamatorio, ¿verdad? Y como antifúngico, y suele bajar la inflamación bastante pronto en estos pacientes, ¿verdad? Hay varios shampoos en el mercado que tienen azoles asociados, ¿verdad? Y que podemos utilizar como son bebés, son neonatos. La forma como yo suelo prescribirlo es que puedan mezclarlo con el shampoo de uso diario y puedan aplicarlo antes del baño, dejarlo unos minutitos en las áreas que están afectadas y luego ya retirarlo y usarlo unas 2 a 3 veces por semana. En un par de semanas la verdad es que los pacientes se limpian bastante y tienen la tranquilidad de los papás también, ¿sí? Entonces acá vemos a los pacientes con acné neonatal, ¿verdad? Y vemos clásicamente las pustulitas, las pápulas, ¿verdad? Y que están bien localizadas acá en mejillas, ¿verdad? En el caso de estas fotografías, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de los cambios de la coloración de la piel, ¿sí? Y vamos a empezar con una de las más frecuentes, que es la mancha salmón o el nevus simplex, ¿sí? Esta es la lesión vascular más frecuente que vamos a encontrar nosotros en el recién nacido, ¿sí? Y le dicen, perdón, se me fue ahorita, pero ahorita les digo el nombre. Eh,
pues está presente desde el nacimiento, ¿verdad? Suele desaparecer dentro del primer año de vida y está en línea media. Esto es bien importante, ¿verdad? Centro facial en línea media, ¿verdad? Puede estar enfrente, entre los párpados, eh, en la glabela, ¿verdad? En la nariz. Puede incluso llegar hasta el labio, ¿verdad? Y hasta la nuca. Es importante saber que llega hasta ahí, ¿verdad? Si nosotros vemos una mancha salmón, una mancha eritematosa como en una región más baja, en la región dorsal, ¿verdad? Sobre todo a nivel sacro. Entonces, ojo, porque entonces nosotros sí tenemos que sospechar de un disrafismo espinal, ¿sí? Entonces, el beso de ángel o el pico de la cigüeña cuando está en cuellito o en la frente, ¿verdad? Pero pues no es más que la mancha salmón o el nebus simplex, como yo les menciono, ¿verdad? Entonces acá vemos centro facial, ¿verdad? Centro facial en línea media, eso es lo que no tenemos que olvidar. Acá está en la frente, acá está entre los párpados, acá está en cuello, ¿verdad? Pero siempre en línea media, ¿verdad? ¿Cuáles son sus principales diagnósticos diferenciales, verdad? Y esto es para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Una mancha en vino de Oporto o un hemangioma infantil, sobre todo en esta asociación, face o fase o fases, como lo describen algunos. La mancha en vino de Oporto, pues la coloración es mucho más intensa, ¿verdad? Y es eso, es un color vino, ¿verdad? Un color vino que es más intenso que el nebus simplex, como vimos, ¿verdad? Ya no es una mancha como clarita, como asalmonada, sino que es una mancha más intensa en su color, ¿verdad? Suele estar asociada, ¿verdad? A diferentes síndromes como los que yo puse acá, Sturge-Weber, Klippert-Trenaunay, las facomatosis, ¿verdad? El de Proteus. Entonces, estas enfermedades, estas lesiones, ojo, ¿verdad? Porque si nosotros la estamos viendo y no está en línea media y su color es intenso, pues es un paciente que tenemos que estudiar y que tenemos que referir, ¿verdad? Es un paciente que tenemos que ver con neurología, que tenemos que ver con oftalmología, ¿verdad? Entonces, acá hay otros pacientes, ¿verdad? Con estas manchas en vino de Oporto características, ¿verdad? Que tienen que llamar nuestra atención. Luego, el hemangioma infantil, ¿verdad? Este es el tumor vascular benigno más frecuente de la infancia, ¿verdad? El más frecuente es el hemangioma infantil, ¿verdad? O sea, está la clasificación de los infantiles y los congénitos, ¿verdad? Y los congénitos, dependiendo su aparecimiento, su involución y su crecimiento, tienen esta clasificación, pero el más frecuente es el infantil, ¿sí? Y el infantil, el hemangioma infantil suele estar con un primordio, una pequeña mancha vascular que vamos a ver en los pacientes, está en el nacimiento, no nace con él, ¿verdad? Como versus el congénito, y que entre el segundo y tercer mes de vida va a empezar a crecer, a crecer, a crecer y tiene su pico entre los 6, 7 meses de vida y luego empieza a involucionar, ¿verdad? Involucionar, involucionar, incluso hasta los 10 años de edad, ¿verdad? Pero ese primordio del hemangioma, ¿verdad? Esa manchita precursora es lo que nosotros podemos ver en ese periodo neonatal, ¿verdad? Este, pues ya es un hemangioma que ya está en crecimiento, ¿verdad? Pero justamente fue en las primeras diapositivas donde había una mancha que era un primordio de hemangioma, ¿verdad? Entonces vemos una pequeña mancha con algunos vasos sanguíneos o telangiectasias o un ligero eritema que es poco definido, ¿verdad? Pero entre los 2 y 3 meses de edad pues empieza a crecer y a tomar estas características, ¿verdad? Este pues es un paciente con un hemangioma en la cara, en la hemicara derecha, ¿verdad? Este sí es una asociación de fases o faces, ¿verdad? Igual que este paciente, ¿verdad? Y pues ojo, porque no es un hemangioma normal, ¿verdad? También suele afectar un lado de la cara, sí hay hemangioma, ¿verdad? No solo es una mancha vino de Oporto como vimos en las diapositivas previas.
y está asociada a otras anormalidades como nos describe acá esta tablita, ¿verdad? De oftálmicas, cardíacas, a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces son pacientes igual que tenemos que ponerles atención y de inmediato referir igual a neurología, oftalmología y a cardiología, ¿verdad? O sea, son pacientes que tenemos que tener un seguimiento conjunto con esas especialidades. Luego la mancha mongólica o la melanocitosis dérmica, ¿sí? Esta pues también es frecuente de pieles morenitas, ¿verdad? Está en el 50 o más por ciento de los latinos. Eh, y se dice que pues es una falla en la migración de los melanocitos hacia la dermis durante su desarrollo, ¿verdad? Lo más común es que la podemos encontrar en la región lumbosacra, en el tronco y algunas ectópicas, podemos verlas en extremidades y a veces en piel cabelluda, ¿verdad? En los primeros meses de vida, pues suele incrementar de tamaño la manchita, pero luego va perdiendo su color hasta que involuciona, ¿verdad? Y esto suele suceder en el primer año de vida. Si son múltiples o muy grandes, ojo, ¿verdad? Porque pues tendríamos que pensar en un diagnóstico diferencial de mucopolisacaridosis, ¿verdad? Ojo nada más con eso, ¿verdad? Es muy raro, pero es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué otros cambios vasculares podemos tener que sean transitorios? La cutis marmorata, ¿verdad? Que esto es en las primeras horas de vida, igual que los cambios de coloración arlequín, ¿verdad? Que esto tiene que ver con la transición y los cambios térmicos y la adaptación de la piel a la temperatura del ambiente de la piel del recién nacido, ¿sí? El eritema neonatal que también puede estar presente o estar asociado al clima de la sala donde nació, a luces, si está pues en algún área de intensivo o intrahospitalaria, también ver que no haya algo que le esté dando también mucha fuente de calor, pero también suele ser algo transitorio, ver eso también, la crocianosis, ¿verdad? Que también suele ser transitoria durante unas horas, ¿verdad? Y por último, pues las lesiones de la mucosa oral, ¿sí? Entonces, en las lesiones de la mucosa oral vamos a empezar con las perlas de Epstein y los nódulos de Bond, ¿sí? Que estas no son más que inclusiones de milia, también, perdón, de queratina, ¿sí? Son muy similares a los quistes de milia. En piel vemos los quistes de milio y en la mucosa vemos perlas de Epstein o los nódulos de Bond, y que la única diferencia es que pues las de Epstein van a estar más en el paladar y los nódulos de Bond pues más alveolares, acá donde las estamos viendo en la fotografía, ¿verdad? Entonces no es más que pues pequeños quistes, ¿verdad? De queratina, solo que a nivel de la mucosa y en estas áreas en específico, ¿sí? Los quistes de erupción, ¿verdad? Que los vemos también acá en las crestas alveolares, principalmente en las superiores. Y la ránula congénita, que esto no es más que una obstrucción de los conductos de las glándulas salivales y es un tumor de eso, ¿verdad? Y se ve en el piso de la lengua, de la boca, y se ve de esta forma, ¿verdad? Se ve como violáceo, transparente, ¿verdad? Si es muy grande y muy molesto, pues necesita drenarse o un tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Para quitarlo porque pues puede afectar la alimentación del paciente. Y luego el lépulis congénito, que es un pequeño tumor benigno de células granulares que está en los pacientes. Algunos involucionan, ¿verdad? Pero si son muy grandes y molestos también a la hora de la alimentación, totalmente válido que pueda hacer tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Y el diente natal, ¿verdad? Con el que nacen algunos bebés, ¿verdad? Tener cuidado, si está pues muy flojo es mejor sí quitarlo, si no causa molestias puede quitarse y si se queda pues nos puede producir esta úlcera, ¿verdad? Con lo que tenga roce, ¿verdad? Que suele ser en esta parte de la lengua y nos puede provocar esta úlcera de Rigafede, ¿sí?
Y aquí vemos también otra fotografía del épulis y las ampollas por succión y las aftas de Bednar, como lo mencionamos al inicio, ¿verdad? Cuando hablamos de las ampollitas, la succión continua también nos puede provocar estos caítos, ¿verdad? No es más que una hiperqueratinización de la piel ahí, ¿verdad? Por la constante succión, por la constante fricción que ahí se da, ¿verdad? Es el caíto en la lactancia principalmente, pero pues si son alimentados con biberón también se puede ver, ¿verdad? Y las aftas, que estas pues también son totalmente benignas, no nada de qué alarmarse, ¿verdad? Y se forman sobre todo en el paladar y también se asocian a la succión, ¿verdad? Y bueno, quiero terminar con este pequeño caso, ¿sí? Este es un paciente de 4 días de edad que pues no tiene realmente ningún antecedente, había sido un parto tóxico simple, todo bien con él y pues al 4 día justamente la mamá consulta la emergencia del hospital donde nació, que fue en el hospital de Chimaltenango, porque le llama la atención estas lesiones, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas de antes y otras de después, ¿verdad? Y quisiera ver si alguien voluntariamente se anima a describir qué lesiones hay y si se anima a dar alguna opción de diagnóstico. ¿Me escuchan? Ah, muy bien, muy bien. Y si no, le voy a pedir favor al doctor que nombre un voluntario. No se preocupen, aquí no hay nada bueno, nada correcto, nada malo, estamos aprendiendo, de verdad. Y aunque tengamos muchos años en esto, seguimos aprendiendo. Y este es difícil, es complicado, así es que ustedes tranquilos. Me gustó mucho el caso y me llegó hace unas semanas, por eso es que se los quise compartir. Yo pienso que son como, bueno, es una pápula, no estoy segura, me cuesta mucho escribirla. Yo pienso, tal vez está como sobreinfectada, ¿no? No sé, no se me ocurre. Ok, vamos a empezar por Que las sean lesiones como elementales. pústulas Ah, ok, Ajá, sí, como muy bien. lesiones pustulosas. Sí, y una, que sí. después sí ya se vuelven como máculas hiperpigmentadas, podría decirse. Ajá, y en esta fotografía se dan cuenta que tiene una descamación en la periferia, ¿sí? Como característica en collarete, que lo mencioné justamente así en la dermatosis que hablamos. ¿Alguien se atreve a decir el diagnóstico? Pues por lo que nos dijo, en la melanosis pustular transitoria, pero sí Sí, no está como eso descrito. es. Eso justamente es. Felicidades. ¿Cuál es tu nombre? Astrid Astrid, ¿y tu apellido, doctora? Calderón, doctora. Astrid Calderón, muy bien, felicidades, sí, eso es una melanosis pustulosa, ¿sí? Y des en cuenta, yo les mencioné justamente que esa dermatosis es muy, puede tener muchos cuadros, la verdad, o sea, como pueden haber poquitas lesiones, pueden haber muchas, pueden haber poquitas de pequeño tamaño imperceptibles, pero esta me encantó y me llamó mucho la atención. De hecho, al bebé le hicieron sus laboratorios y todo estaba dentro de límites normales. Lo que describe la literatura, ¿verdad? Es que las pústulas pueden llegar a ser de gran tamaño, ¿verdad? Hasta de 1 centímetro, a veces un poquito más, ¿verdad? Y pues
donde se erosionan, ¿verdad? Nos producen acá, como está recién erosionada, la lesión que vemos es más eritematosa, ¿verdad? Pero esta luego se va a poner hipercrómica o más oscurita que la piel, pero justamente tiene acá la escamita, ¿verdad? Que vemos también después de que la vesícula o la ampolla suele erosionarse, y tiene varias, vean cómo tiene varias, ¿verdad? Y en el cuello tiene otras, ¿verdad? El color, ¿verdad? El color de la tez del paciente, ¿verdad? Es un fototipo oscuro, ¿verdad? Esta es una dermatosis más frecuente en fototipos oscuros, y la edad de aparecimiento, ¿verdad? Que así como pueden nacer con ellas, que quizás nació con estas del cuello que la mamá ni vio, ¿verdad? Pueden ir a aparecer, pueden ir apareciendo, ¿verdad? Pero la edad en la que la mamá lo notó y le preocupó y todo, pues también va dentro de la edad del paciente para el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, se los quise compartir porque se ve muy aparatoso. Si quisiéramos hacerle algún laboratorio, igual podemos hacerle un gramo, un cultivo de las lesiones, nos deben salir algo de neutrófilos y no más, ¿verdad? O sea, no, nada positivo en los cultivos, ¿verdad? Y nada más. Por lo demás, el bebé de hecho estaba sano, lo vieron, lo examinaron, se fue a casa, y luego la mamá envió nada más fotografías de lesiones postinflamatorias. Y bueno, gracias por la participación ahí. Les quería dejar este casito, y bueno, ¿cuándo consultar, verdad? Principalmente, chicos, es ver lesiones que no van con lo normal, que el paciente pues ya no esté estable, que el paciente esté irritable, con fiebre, con otros síntomas asociados, ¿verdad? Si nosotros no identificamos esas lesiones, ¿verdad? Unas manchas mongólicas diseminadas, como platicamos, que pueden asociarse a algo diferente, y muy importante, ¿verdad? Tener presente como diagnósticos diferenciales las enfermedades congénitas, ¿verdad? No van a ser lo más frecuente, pero si nosotros sabemos una buena semiología y distinguir bien una transitoria, va a ser más fácil poder distinguir en algún momento algún dato clínico en una que no lo es, y poder estudiar y referir a este paciente, ¿verdad? Y entonces, no es una transitoria, o definitivamente no nos entra en el cuadro de una transitoria, o tenemos duda con el diagnóstico, ¿verdad? Esto es lo más importante, ¿verdad? Tomen en cuenta que todos los recién nacidos presentan al menos una lesión o una dermatosis transitoria dermatológica, ¿verdad? Casi todos, ¿verdad? Entonces es bien importante. Cuando tengan sus rotaciones en neonatos, dense a la tarea por escuela, por aprendizaje, y se van a dar cuenta, lo que se ve en dermatología nunca se olvida. Entonces ese es un bonito ejercicio, porque con los neonatos aprendemos un montón, ¿verdad? Y importante conocer la fisiología de la piel, ¿verdad? Observar y reconocer las lesiones elementales, y descartar las patologías sistémicas y o congénitas, ¿verdad? Entonces, eso fue todo, ¿verdad? Espero que haya sido de ayuda para ustedes, y pues yo me quedo atenta a si hay alguna pregunta. No, para servirle, doctor. Doctora, perdone, solo me quedó la duda. Por ejemplo, así como ese caso, ahí no se drenan las pústulas, ¿verdad? Sino que por sí solas tienden a descamarse. Solitas van a reventar. Realmente tú lo puedes hacer, o la mamá puede hacer si es muy molesto, por eso usualmente no duelen, no suelen dar ningún síntoma, ¿verdad? Solitas se revientan, sí, justamente. Ah, ok, gracias. No, para servirte. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Yo les dejo acá mis datos. Cualquier cosa, pues los pueden anotar. Yo estoy a la orden para lo que necesiten. Y pues un gusto siempre poder compartir un poquito con ustedes. Buenas noches. Para servirle, doctor, que estén muy bien.